Hay momentos en la historia política de Estados Unidos en los que una sola carta, un solo texto escrito desde el poder, actúa como síntoma de algo mucho más profundo que una simple polémica coyuntural. La carta más peligrosa que ha escrito un presidente estadounidense no lo es únicamente por su contenido literal, sino por lo que revela sobre el estado mental, político e institucional de quien la firma. En el caso de Donald Trump, esa carta no puede leerse como una excentricidad más de un líder provocador, sino como la manifestación explícita de una deriva autoritaria que lleva años gestándose y que ahora se expresa sin filtros, sin frenos y sin el más mínimo respeto por las reglas democráticas. Desde una perspectiva de izquierdas, esta carta no es un desliz ni una salida de tono aislada. Es la culminación de una forma de entender el poder basada en la confrontación permanente, el victimismo paranoico y la negación sistemática de cualquier límite institucional. Trump no escribe como un expresidente responsable ni como un actor político que asume el juego democrático. Escribe como alguien que se percibe a sí mismo por encima de las leyes, acosado por enemigos imaginarios y legitimado para atacar a cualquiera que no se someta a su relato. Lo verdaderamente peligroso del texto no es solo su tono agresivo, sino la normalización del delirio como discurso político. Trump no argumenta, acusa. No demuestra, señala. No convence, amenaza. La carta está impregnada de una lógica profundamente autoritaria, en la que el mundo se divide entre leales y traidores, entre amigos y enemigos del pueblo, entre quienes aceptan su liderazgo y quienes merecen ser destruidos política, judicial o incluso moralmente. Este tipo de lenguaje no es nuevo en la historia, y la izquierda conoce bien a dónde conduce cuando se tolera o se banaliza. Trump enloquece no porque grite más alto, sino porque ya no disimula. La carta expone una mente política incapaz de aceptar la derrota, incapaz de reconocer la legitimidad de las instituciones cuando no le son favorables e incapaz de convivir con la pluralidad. Desde la izquierda, esto no puede interpretarse como una simple excentricidad estadounidense, sino como una advertencia global. Cuando el líder de la principal potencia mundial escribe desde el resentimiento y la obsesión, las consecuencias trascienden sus fronteras. El texto de la carta deja claro que Trump no concibe la democracia como un sistema de reglas compartidas, sino como un instrumento que solo es válido cuando le beneficia. Cuando pierde elecciones, acusa fraude. Cuando la justicia investiga, habla de conspiración. Cuando los medios informan, los señala como enemigos. Esta lógica, repetida una y otra vez, no es improvisada. Es una estrategia consciente de erosión institucional que busca sustituir la verdad por el relato y la ley por la lealtad personal. Desde una perspectiva de izquierdas, lo más alarmante no es solo lo que Trump escribe, sino que millones de personas lo lean y lo celebren. La carta no circula en el vacío. Se inserta en un ecosistema mediático y político que lleva años alimentando la desconfianza, el miedo y el odio. Trump escribe para una base que ya ha sido preparada para aceptar cualquier afirmación, por absurda o peligrosa que sea, siempre que refuerce la idea de que el líder está siendo perseguido por fuerzas oscuras. La peligrosidad de la carta reside también en su capacidad de legitimar la violencia simbólica y, potencialmente, la violencia real. Cuando un expresidente señala a jueces, fiscales, periodistas o rivales políticos como enemigos corruptos, no está ejerciendo la libertad de expresión de forma inocente. Está enviando un mensaje claro a sus seguidores: esas personas no merecen protección, respeto ni garantías. La izquierda sabe bien que este tipo de discursos, cuando se normalizan, acaban teniendo consecuencias materiales. Trump enloquece porque su carta refleja una ruptura definitiva con cualquier idea de responsabilidad democrática. Ya no se trata de ganar elecciones o de influir en el debate público, sino de imponer un relato único en el que él es la víctima eterna y el salvador indispensable. Esta narrativa es profundamente peligrosa porque convierte cualquier límite en una agresión y cualquier crítica en una traición. Desde la izquierda, reconocer este patrón es esencial para no subestimar lo que está en juego. La carta también pone de manifiesto el fracaso de quienes pensaron que Trump se moderaría con el tiempo o que el sistema estadounidense sería suficiente para contenerlo. Al contrario, cada nuevo texto, cada nueva declaración, muestra una radicalización creciente. Trump no retrocede, avanza. No rectifica, se reafirma. Y lo hace con un lenguaje cada vez más explícito, más desinhibido y más cercano a la lógica del caudillismo que a la de una república democrática. Desde una mirada de izquierdas, esta situación obliga a cuestionar la idea de que las democracias liberales son inmunes al autoritarismo.
La carta demuestra que no lo son. Que basta con un líder dispuesto a tensar todas las costuras y con una parte significativa de la población dispuesta a seguirlo para que los cimientos empiecen a resquebrajarse. Trump no es una anomalía aislada, es el producto de un sistema que ha tolerado durante demasiado tiempo la desigualdad, la frustración social y la manipulación mediática. El contenido del texto refleja también una obsesión personal con el poder. Trump escribe como alguien que no concibe la vida política fuera del centro del escenario. La carta no habla de propuestas, de futuro ni de bienestar colectivo. Habla de él, de sus agravios, de sus enemigos y de su supuesta misión histórica. Desde la izquierda, este narcisismo político es una señal clara de peligro, porque desplaza cualquier preocupación social real y la sustituye por el culto a la personalidad. La reacción internacional a la carta tampoco puede ignorarse. Cuando un expresidente de Estados Unidos lanza un mensaje de este calibre, los movimientos autoritarios de todo el mundo toman nota. Se sienten legitimados, reforzados, acompañados. Trump se convierte así en un referente global de una derecha radical que ya no oculta su desprecio por las reglas democráticas. Desde la izquierda, entender esta dimensión internacional es clave para no analizar el fenómeno como un simple problema interno estadounidense. Esta primera parte del guión establece el marco fundamental. La carta de Trump no es solo peligrosa por lo que dice, sino por lo que representa. Es la expresión escrita de una deriva autoritaria, de una ruptura con la democracia y de una normalización del delirio político desde el poder. A partir de aquí, el análisis debe profundizar en el contenido concreto del texto, en sus implicaciones políticas y en las consecuencias que puede tener tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Al adentrarse con más detalle en el contenido de la carta, se hace evidente que no se trata de un texto improvisado ni fruto de un arrebato puntual. Es una pieza cuidadosamente construida para cumplir varias funciones al mismo tiempo: victimizar a su autor, deslegitimar a las instituciones y reforzar un vínculo emocional casi sectario con su base social. Desde una perspectiva de izquierdas, este triple objetivo es lo que convierte el escrito en especialmente peligroso, porque actúa como un manual condensado de cómo erosionar una democracia desde dentro sin necesidad de un golpe de Estado clásico. Trump escribe situándose siempre en el centro de una conspiración gigantesca. Todo gira a su alrededor. Jueces, fiscales, medios de comunicación, opositores políticos e incluso antiguos aliados aparecen retratados como parte de una misma maquinaria corrupta diseñada para destruirlo. Esta visión del mundo no admite matices ni discrepancias. No existe el error honesto ni la crítica legítima. Todo desacuerdo es interpretado como un ataque coordinado. Desde la izquierda, este tipo de relato es especialmente alarmante porque elimina cualquier posibilidad de convivencia democrática. El texto no busca convencer a quien duda, busca reafirmar a quien ya cree. La carta está escrita para una audiencia concreta, una audiencia que no necesita pruebas, sino confirmación emocional. Trump no aporta datos verificables ni argumentos jurídicos sólidos. Aporta indignación, sospecha y una narrativa de persecución constante. Este estilo no es casual. Es el mismo que ha utilizado durante años para blindarse frente a cualquier responsabilidad política o legal. Desde una mirada de izquierdas, esta estrategia es una de las más eficaces del autoritarismo contemporáneo. Uno de los elementos más inquietantes del texto es el desprecio explícito por los mecanismos judiciales. Trump no reconoce la legitimidad de los procesos que lo investigan. Los presenta como farsas, como ataques personales, como instrumentos de venganza política. Al hacerlo, no solo se defiende a sí mismo, sino que transmite a millones de personas la idea de que la justicia es un arma del enemigo y no un pilar del Estado de Derecho. Este mensaje, repetido y amplificado, tiene un efecto devastador sobre la confianza social en las instituciones. Desde una perspectiva de izquierdas, la gravedad de este punto no puede subestimarse. Las democracias no se sostienen solo sobre elecciones, sino sobre la aceptación colectiva de las reglas del juego, especialmente cuando el resultado no es favorable. Cuando un líder se niega sistemáticamente a aceptar decisiones judiciales y electorales, está sembrando la semilla de la desobediencia institucional. La carta de Trump refuerza precisamente esa semilla, alimentando la idea de que solo su voluntad es legítima. El lenguaje utilizado en el texto también merece atención. No es el lenguaje de un dirigente que apela a la razón, sino el de alguien que busca activar emociones primarias.
Palabras cargadas de dramatismo, frases diseñadas para provocar indignación y un tono que oscila entre la amenaza velada y la autocompasión grandilocuente. Desde la izquierda, este tipo de lenguaje es reconocible porque ha sido utilizado históricamente por movimientos reaccionarios para movilizar a masas descontentas sin ofrecer soluciones reales a sus problemas. Trump no habla de salarios, de sanidad, de educación ni de desigualdad. Habla de sí mismo, de su persecución y de su derecho a volver al poder. La carta es profundamente reveladora en ese sentido. Muestra que su proyecto político no tiene un contenido social concreto, sino un objetivo personal. El poder se convierte en un fin en sí mismo, no en un medio para mejorar la vida de la ciudadanía. Desde una perspectiva de izquierdas, este vaciamiento del contenido político es una señal clara de deriva autoritaria. Otro aspecto clave es la forma en que el texto reescribe la realidad reciente. Trump no acepta los hechos tal y como ocurrieron. Los reinterpreta constantemente para encajarlos en su relato de víctima. La derrota electoral se convierte en fraude. Las investigaciones judiciales en persecución. Las críticas en traición. Esta reescritura permanente de la realidad no es un simple autoengaño, es una estrategia consciente para imponer una verdad alternativa. Y cuando esa verdad alternativa se difunde masivamente, el daño al debate público es profundo. Desde la izquierda, este fenómeno debe analizarse también en relación con el papel de los medios afines. La carta no se queda en el papel. Es amplificada, comentada y defendida por un entramado mediático que reproduce sus mensajes sin contraste. Esta simbiosis entre líder y altavoces mediáticos crea una burbuja informativa casi impermeable a la crítica. Dentro de esa burbuja, la carta no es vista como peligrosa, sino como valiente y necesaria. Y eso multiplica su impacto. El texto de Trump también contiene una apelación constante a la idea de nación secuestrada. Estados Unidos aparece descrito como un país robado por élites corruptas, traicionado desde dentro y necesitado de una purga moral. Este tipo de discurso ha sido históricamente el preludio de políticas represivas y excluyentes. Desde una perspectiva de izquierdas, reconocer esta retórica es fundamental para entender que no se trata solo de palabras, sino de una hoja de ruta ideológica. La carta además refuerza una lógica de nosotros contra ellos que elimina cualquier espacio intermedio. No hay ciudadanos con opiniones distintas, hay enemigos. No hay instituciones con funciones específicas, hay obstáculos. Esta visión binaria del mundo es incompatible con una democracia plural. Cuando se instala, la política deja de ser un espacio de negociación y se convierte en un campo de batalla permanente. Trump escribe desde ese campo de batalla, no desde el respeto a las reglas comunes. Otro elemento especialmente preocupante es la ausencia total de autocrítica. En ningún momento el texto reconoce errores propios, responsabilidades o decisiones discutibles. Todo fracaso es atribuido a otros. Desde la izquierda, esta incapacidad de autocrítica es un rasgo típico del liderazgo autoritario, porque impide cualquier aprendizaje y cualquier corrección de rumbo. El líder infalible no necesita rectificar, solo reafirmarse. La carta también funciona como una prueba de lealtad para su base social. Quien la cree y la difunde demuestra su adhesión incondicional. Quien la cuestiona es automáticamente sospechoso. Este mecanismo refuerza la polarización y dificulta cualquier diálogo. Desde una perspectiva de izquierdas, esta dinámica es especialmente peligrosa porque transforma la política en identidad cerrada, no en debate racional sobre intereses colectivos. Esta segunda parte del análisis deja claro que la peligrosidad de la carta no reside únicamente en su tono exaltado, sino en su estructura ideológica. Es un texto diseñado para erosionar la confianza en la democracia, legitimar la desobediencia institucional y consolidar un liderazgo personalista basado en el resentimiento. A partir de aquí, el siguiente paso es analizar cómo este tipo de mensajes conecta con un contexto social concreto y por qué encuentra un terreno tan fértil en una parte significativa de la sociedad estadounidense. Para comprender por qué una carta como esta no solo existe, sino que además encuentra eco y apoyo, es imprescindible analizar el contexto social y político en el que se produce. Trump no escribe en el vacío. Su discurso conecta con una parte de la sociedad estadounidense profundamente marcada por décadas de desigualdad, precarización, frustración y pérdida de expectativas. Desde una perspectiva de izquierdas, este contexto no justifica el autoritarismo, pero sí ayuda a explicar por qué un mensaje tan peligroso puede ser recibido como legítimo por millones de personas.
Estados Unidos arrastra una fractura social enorme. La promesa del sueño americano se ha ido desmoronando para amplias capas de la población trabajadora, especialmente fuera de los grandes núcleos urbanos. Empleos industriales desaparecidos, salarios estancados, endeudamiento crónico y servicios públicos debilitados han generado un caldo de cultivo perfecto para discursos que señalan culpables fáciles. Trump no ofrece soluciones estructurales a estos problemas, pero sí ofrece un relato emocional que canaliza la frustración hacia enemigos concretos. La carta se inserta en esa lógica. No habla de políticas redistributivas ni de reformas profundas, pero sí señala responsables claros del malestar: las élites, los jueces, los medios, los demócratas, los inmigrantes, los supuestos traidores internos. Desde la izquierda, es fundamental entender que este desplazamiento del conflicto social hacia un conflicto identitario es una estrategia clásica del populismo reaccionario. En lugar de cuestionar el sistema económico que genera desigualdad, se culpa a figuras abstractas o minorías visibles. Trump enloquece en este sentido porque su discurso ha dejado de ser instrumental y se ha convertido en una obsesión personal. Ya no se limita a utilizar el resentimiento social para ganar poder, sino que parece prisionero de su propio relato. La carta refleja una mente política atrapada en una narrativa de persecución constante, incapaz de distinguir entre crítica legítima y conspiración. Desde una perspectiva de izquierdas, este tipo de liderazgo es especialmente peligroso porque puede escalar sin frenos cuando se siente acorralado. El apoyo que recibe este mensaje también está relacionado con la crisis de confianza en las instituciones. Durante años, una parte importante de la población estadounidense ha percibido que el sistema no responde a sus necesidades. Cuando las instituciones fallan en garantizar bienestar y justicia social, pierden legitimidad. Trump aprovecha ese vacío para presentarse como el único defensor del pueblo frente a un sistema corrupto. La carta refuerza esa imagen, aunque paradójicamente él mismo haya formado parte del poder durante décadas. Desde la izquierda, este punto es clave. El autoritarismo no surge solo de líderes ambiciosos, sino de sistemas que dejan de ofrecer respuestas reales a las mayorías. La carta de Trump es peligrosa porque se apoya en un malestar real, pero lo canaliza hacia una dirección profundamente destructiva. En lugar de promover solidaridad y transformación social, fomenta el odio, la sospecha y la división. Otro factor fundamental es el papel de la identidad cultural. Trump apela constantemente a una idea de nación amenazada, de valores tradicionales en peligro y de un pasado glorioso que debe ser recuperado. La carta refuerza esta narrativa presentándolo a él como el guardián de esa identidad supuestamente atacada. Desde una perspectiva de izquierdas, este uso de la nostalgia es una herramienta poderosa porque simplifica la complejidad del presente y ofrece una sensación falsa de control frente a un mundo cambiante. La reacción emocional que provoca la carta también está vinculada a la sensación de humillación percibida por ciertos sectores sociales. Trump no solo promete recuperar poder político, promete restaurar un orgullo herido. Ese orgullo se construye en oposición a otros, a las élites urbanas, a las minorías, a los inmigrantes, a los movimientos progresistas. Desde la izquierda, es fundamental entender que esta dinámica convierte el conflicto social en un conflicto cultural que beneficia a las élites económicas que Trump dice combatir. El texto también conecta con una cultura política profundamente individualista. Trump se presenta como el héroe solitario que lucha contra un sistema entero. Esta figura del líder fuerte, incomprendido y perseguido, tiene una enorme carga emocional. La carta alimenta esa imagen y la refuerza. Desde una perspectiva de izquierdas, esta personalización extrema del poder es incompatible con una democracia basada en instituciones y en la acción colectiva. La normalización de este tipo de discurso se ve agravada por el papel de las redes sociales. La carta circula rápidamente, fragmentada, sacada de contexto y amplificada por algoritmos que premian la indignación. Cada frase incendiaria se convierte en contenido viral. Desde la izquierda, no se puede ignorar que este entorno digital favorece la expansión de mensajes extremos y dificulta el análisis pausado. Trump entiende perfectamente este mecanismo y escribe para él. La respuesta de parte del Partido Republicano también resulta reveladora. Lejos de desmarcarse claramente, muchos dirigentes optan por el silencio o la ambigüedad. Ese silencio es una forma de complicidad. La carta no solo refleja la radicalización de Trump, sino también la cobardía política de una derecha tradicional incapaz de frenar a su propio monstruo.
Desde una perspectiva de izquierdas, este fenómeno recuerda a otros momentos históricos en los que las élites conservadoras creyeron poder controlar a líderes autoritarios y acabaron siendo arrastradas por ellos. La Carta además tiene un efecto internacional inmediato. Movimientos de extrema derecha en otros países la celebran, la citan y la utilizan como referencia. Trump se convierte así en un símbolo global de resistencia reaccionaria frente a avances sociales, feministas, antirracistas y democráticos. Desde la izquierda, esta dimensión internacional obliga a entender el fenómeno como parte de una ofensiva más amplia contra los derechos y las libertades. Este episodio también deja al descubierto las limitaciones del sistema político estadounidense. La dificultad para frenar discursos abiertamente antidemocráticos, la lentitud de los mecanismos judiciales y la polarización extrema crean un escenario en el que una carta como esta puede tener efectos reales. Desde una perspectiva de izquierdas, este contexto refuerza la idea de que la democracia formal, sin justicia social, es vulnerable al autoritarismo. La tercera parte del análisis muestra, por tanto, que la carta más peligrosa de Trump no es solo el producto de un individuo descontrolado, sino el reflejo de un sistema en crisis. Un sistema que ha generado desigualdad, frustración y desconfianza, y que ahora ve cómo esas grietas son explotadas por un liderazgo dispuesto a dinamitar las reglas del juego con tal de mantenerse en el centro del poder. A partir de aquí el análisis debe centrarse en las consecuencias concretas de este tipo de discursos. ¿Qué efectos tienen sobre la estabilidad institucional, sobre la convivencia social y sobre el futuro inmediato de la democracia estadounidense? Porque la carta no es solo una advertencia simbólica, es un acto político con implicaciones reales. Las consecuencias de una carta como esta no se limitan al plano simbólico ni al debate mediático inmediato. Desde una perspectiva de izquierdas, es imprescindible analizar cómo este tipo de mensajes afectan de forma directa a la estabilidad institucional y a la convivencia social. Cuando un expresidente de Estados Unidos lanza un texto cargado de acusaciones, conspiraciones y deslegitimación del sistema, no está simplemente expresando una opinión personal. Está interviniendo activamente en el funcionamiento de la democracia, debilitando sus pilares desde dentro. Uno de los efectos más inmediatos es la erosión de la confianza en las instituciones. La carta insiste en presentar a la justicia como un instrumento político y a los procesos legales como farsas diseñadas para destruir al líder. Este mensaje, repetido hasta la saciedad, tiene un impacto profundo. Millones de personas comienzan a percibir a jueces, fiscales y tribunales no como garantes de derechos, sino como enemigos. Desde la izquierda, este fenómeno es especialmente grave porque sin confianza en la justicia no hay posibilidad real de igualdad ante la ley. La deslegitimación institucional también afecta al proceso electoral. Trump ha convertido la duda permanente sobre los resultados en una herramienta política. La carta refuerza la idea de que cualquier derrota solo puede explicarse por fraude. Esto no solo prepara el terreno para impugnar futuras elecciones, sino que mina la fe colectiva en el acto democrático más básico. Desde una perspectiva de izquierdas, este cuestionamiento sistemático del voto es uno de los pasos más claros hacia una democracia vaciada de contenido. El impacto social de este discurso se manifiesta también en el aumento de la polarización. La carta no busca tender puentes ni abrir debates, busca trazar líneas de división cada vez más rígidas. Al presentar a una parte de la sociedad como corrupta, traidora o enemiga del país, se normaliza la deshumanización del adversario político. Desde la izquierda, esta deshumanización es una señal de alarma, porque cuando el otro deja de ser un ciudadano con derechos y pasa a ser un enemigo, la violencia deja de parecer impensable. No se puede analizar esta carta sin recordar los hechos del asalto al Capitolio. Aquello no fue un accidente ni un estallido espontáneo. Fue el resultado de meses, incluso años, de discursos que cuestionaban la legitimidad de las instituciones y alentaban la idea de una nación robada. La carta de Trump bebe directamente de esa misma lógica. Desde una perspectiva de izquierdas, ignorar esa continuidad sería un error gravísimo. Las palabras tienen consecuencias, especialmente cuando quien las pronuncia tiene millones de seguidores dispuestos a actuar. La carta también tiene un efecto paralizante sobre el propio sistema político. Muchos actores institucionales dudan a la hora de responder con firmeza por miedo a ser acusados de persecución política. Este temor genera una peligrosa asimetría. Trump puede atacar sin límites, mientras que las instituciones se mueven con cautela extrema.
Desde la izquierda, esta asimetría demuestra que la neutralidad mal entendida puede convertirse en una forma de complicidad pasiva frente al autoritarismo. Otro efecto importante es la radicalización del debate público. La carta eleva el listón de lo que se considera aceptable en el discurso político. Lo que ayer habría sido impensable hoy se normaliza. Acusaciones sin pruebas, amenazas veladas y teorías conspirativas se convierten en parte del paisaje cotidiano. Desde una perspectiva de izquierdas, este desplazamiento de los límites del discurso es profundamente peligroso porque reduce el espacio para el diálogo racional y refuerza la lógica del enfrentamiento permanente. La influencia de este texto se extiende también a la base social de Trump, reforzando dinámicas de cierre identitario. La carta funciona como una señal de pertenencia. Quien la cree y la defiende se reafirma como miembro del grupo. Quien la cuestiona queda automáticamente fuera. Esta lógica sectaria dificulta cualquier intento de persuasión o de debate. Desde la izquierda, este fenómeno recuerda a otros momentos históricos en los que el liderazgo carismático sustituyó a la deliberación democrática. Las consecuencias no se limitan a Estados Unidos. Como principal potencia mundial, cualquier deriva autoritaria en su sistema político tiene efectos globales. La carta de Trump es observada con atención por gobiernos y movimientos reaccionarios de todo el mundo. Se convierte en un ejemplo de hasta dónde se puede llegar sin sufrir consecuencias inmediatas. Desde una perspectiva de izquierdas, este efecto contagio es uno de los aspectos más preocupantes, porque refuerza una internacional reaccionaria que comparte discursos, estrategias y enemigos comunes. En el plano económico y social, la carta también actúa como una cortina de humo. Mientras el debate se centra en las acusaciones y en la figura de Trump, quedan fuera del foco cuestiones estructurales como la desigualdad, el acceso a la sanidad o la crisis climática. Desde la izquierda, este desplazamiento del debate no es casual. El autoritarismo prospera cuando la atención se desvía de los problemas materiales hacia conflictos identitarios que no cuestionan el poder económico real. La reacción de una parte del establishment estadounidense revela otra consecuencia preocupante: la normalización de lo inaceptable. Muchos actores políticos tratan la carta como una provocación más, como un exceso retórico sin mayor importancia. Esta banalización es peligrosa. Desde una perspectiva de izquierdas, la historia demuestra que los autoritarismos no avanzan de golpe, sino paso a paso, aprovechando la inacción y la minimización de cada señal de alarma. La carta también tiene un impacto directo sobre las comunidades más vulnerables. Cuando el discurso político se llena de odio y sospecha, quienes ya sufren discriminación son los primeros en sentir las consecuencias. Migrantes, minorías raciales y colectivos críticos con el poder se convierten en objetivos preferentes de la retórica trumpista. Desde la izquierda, defender la democracia implica también proteger a estas comunidades frente a discursos que legitiman su exclusión. Este episodio obliga a replantear el papel de la oposición y de los movimientos progresistas. No basta con denunciar el contenido de la carta como peligroso. Es necesario ofrecer una alternativa clara y comprensible que aborde las causas profundas del malestar social. Desde una perspectiva de izquierdas, la respuesta al autoritarismo no puede limitarse a la defensa abstracta de las instituciones, debe incluir un proyecto de justicia social que recupere la confianza de las mayorías. La cuarta parte del análisis deja claro que la carta de Trump no es un gesto inocuo ni un simple desahogo personal. Es un acto político con consecuencias reales sobre la estabilidad democrática, la cohesión social y el equilibrio internacional. Ignorar su gravedad o tratarla como una anécdota sería repetir errores del pasado que tuvieron costes enormes. El siguiente paso del análisis debe centrarse en la responsabilidad de quienes permiten que este tipo de discursos prosperen y en las posibles respuestas desde una perspectiva de izquierdas. Porque si algo demuestra este episodio es que el autoritarismo no se combate solo señalándolo, sino construyendo una alternativa capaz de disputarle el apoyo social y el sentido común. Llegados a este punto, el análisis no puede eludir una pregunta incómoda pero imprescindible: ¿quiénes son responsables de que una carta como esta no solo exista, sino que tenga capacidad real de desestabilización? Desde una perspectiva de izquierdas, el autoritarismo no avanza únicamente por la voluntad de un líder, sino también por la pasividad, el cálculo electoral y la complicidad silenciosa de actores que podrían haber actuado antes y no lo hicieron. El Partido Republicano ocupa un lugar central en esta responsabilidad. Durante años ha tolerado, justificado o minimizado los excesos de Trump por puro interés político.
Muchos de sus dirigentes sabían perfectamente que el discurso de su líder erosionaba las bases democráticas, pero prefirieron mirar hacia otro lado para no perder el apoyo de su base electoral. La carta más peligrosa de Trump es también el resultado de esa cobardía colectiva. Desde la izquierda, este comportamiento demuestra cómo las derechas tradicionales pueden convertirse en cómplices del autoritarismo cuando priorizan el poder a corto plazo sobre la estabilidad democrática. Los grandes medios de comunicación también tienen una responsabilidad que no puede ignorarse. Durante mucho tiempo trataron a Trump como un fenómeno mediático rentable, amplificando sus provocaciones y dándoles una cobertura desproporcionada. Incluso cuando sus mensajes eran claramente peligrosos, se presentaban como simples polémicas o como parte del espectáculo político. La carta se inscribe en ese mismo marco, un texto incendiario que genera clics, debate y audiencia. Desde una perspectiva de izquierdas, esta lógica mercantil de la información ha contribuido de forma directa a normalizar discursos antidemocráticos. Otro actor clave es el sistema judicial y político en su conjunto. La lentitud de los procesos, las dudas a la hora de actuar con firmeza y el miedo a ser acusados de persecución política han generado una sensación de impunidad. Trump escribe con la seguridad de quien ha comprobado que haga lo que haga, las consecuencias tardan o no llegan. Desde la izquierda, este problema no se reduce a Trump como individuo, sino a un sistema que no ha sabido responder con rapidez y claridad a ataques directos contra la democracia. La responsabilidad también alcanza a una parte del electorado. No desde una lógica moralizante, sino desde un análisis político. La carta conecta con miedos, frustraciones y resentimientos reales, pero los canaliza hacia una salida profundamente regresiva. Desde una perspectiva de izquierdas, es un error limitarse a despreciar a quienes apoyan estos discursos. La pregunta clave es por qué sienten que esta es la única voz que les escucha, aunque lo haga desde el engaño. Este punto es fundamental para cualquier respuesta progresista. Si el malestar social no encuentra una salida transformadora y solidaria, acabará siendo capturado por líderes autoritarios. La carta de Trump no existiría sin un contexto de desigualdad extrema, precariedad y abandono institucional. Desde la izquierda, asumir esta realidad no implica justificar el autoritarismo, sino reconocer que combatirlo exige algo más que condenas retóricas. La reacción internacional ante el texto también revela una responsabilidad compartida. Gobiernos y líderes que se presentan como defensores de la democracia han sido, en muchos casos, ambiguos o excesivamente prudentes. El miedo a tensar relaciones con Estados Unidos ha llevado a minimizar la gravedad de los hechos. Desde una perspectiva de izquierdas, esta actitud refuerza la idea de que los valores democráticos se subordinan a intereses geopolíticos cuando conviene. Frente a este panorama, surge la pregunta por las posibles respuestas. Desde la izquierda, la primera respuesta no puede ser el silencio ni la normalización. Nombrar el peligro es necesario. Llamar autoritario a lo que es autoritario no es exageración, es precisión política. La carta de Trump debe ser analizada, criticada y contextualizada, no tratada como una excentricidad más de un personaje polémico. Pero la denuncia por sí sola no basta. La izquierda debe ofrecer un relato alternativo capaz de disputar el sentido común que Trump intenta imponer. Un relato que explique el malestar social sin recurrir a conspiraciones, que señale a los verdaderos responsables de la desigualdad y que proponga soluciones colectivas. Desde una perspectiva de izquierdas, esta tarea es compleja, pero imprescindible si se quiere evitar que el autoritarismo siga ganando terreno. La respuesta progresista también debe incluir una defensa firme de las instituciones democráticas, pero no de forma abstracta. Defender la democracia no puede significar defender un statu quo que ha fallado a millones de personas. Debe implicar una democratización real de la economía, de los medios y del acceso al poder. La carta de Trump es peligrosa porque se apoya en una democracia debilitada por la injusticia social. Fortalecer la democracia pasa, necesariamente, por reducir esa injusticia. Otro elemento clave es la educación política y mediática. La facilidad con la que discursos conspirativos se difunden revela una carencia profunda de herramientas críticas en amplios sectores de la población. Desde la izquierda, invertir en educación cívica no es un lujo, es una necesidad estratégica. Sin una ciudadanía capaz de distinguir entre hechos y manipulaciones, cualquier democracia es vulnerable. La izquierda también debe reflexionar sobre su propia comunicación.
En ocasiones ha subestimado la importancia del relato y ha confiado en que los datos hablarían por sí solos. La carta de Trump demuestra que los datos no bastan cuando se enfrentan a narrativas emocionales potentes. La respuesta progresista debe ser capaz de combinar rigor con empatía, análisis con cercanía, sin caer en la simplificación demagógica. Este episodio deja claro que el autoritarismo no se combate solo en las urnas, aunque las urnas sean fundamentales. Se combate en el día a día, en el debate público, en los medios, en las redes y en la vida cotidiana. La carta de Trump es un recordatorio de que la democracia es un proceso vivo, no una garantía automática. Desde una perspectiva de izquierdas, asumir esta fragilidad es el primer paso para defenderla de forma efectiva. La quinta parte del análisis subraya que la peligrosidad de la carta no reside únicamente en su autor, sino en el entramado de responsabilidades que la hacen posible. Trump escribe pero otros amplifican, toleran o miran hacia otro lado. Frente a eso, la izquierda tiene el reto de construir una respuesta que no sea reactiva ni moralista, sino transformadora. Solo queda abordar una última cuestión: ¿qué escenarios se abren a partir de ahora y qué lecciones deja este episodio para el futuro inmediato? Porque la carta más peligrosa escrita por un presidente estadounidense no es solo un diagnóstico del presente, sino una advertencia sobre lo que puede venir si no se actúa con determinación. El cierre de este análisis obliga a mirar hacia adelante y a asumir que la carta más peligrosa escrita por un presidente de Estados Unidos no es solo un episodio más en la trayectoria de Donald Trump, sino una advertencia clara sobre el momento histórico que atraviesan las democracias contemporáneas. Desde una perspectiva de izquierdas, lo verdaderamente inquietante no es únicamente lo que Trump dice, sino lo que esa carta revela sobre los límites actuales del sistema para contener a líderes dispuestos a tensarlo hasta el extremo. Trump enloquece en su carta porque ya no siente la necesidad de disimular. El texto muestra a un actor político que ha asumido que la confrontación total le resulta rentable, incluso cuando pone en riesgo la estabilidad institucional. No escribe para convencer a una mayoría social amplia, escribe para mantener movilizado a un núcleo duro dispuesto a seguirle pase lo que pase. Esa lógica es profundamente peligrosa porque reduce la política a una lucha de supervivencia entre bandos irreconciliables. Desde la izquierda, este punto es clave. Cuando la política se convierte en una guerra identitaria permanente, desaparece el espacio para las soluciones colectivas. Todo se subordina a la lealtad al líder y a la derrota del enemigo. La carta de Trump expresa con claridad esa visión del mundo. No hay proyecto de país, no hay horizonte compartido, solo hay una obsesión por el poder y por la revancha. Esa obsesión es incompatible con cualquier idea de democracia sustantiva. El escenario que se abre a partir de aquí es incierto. Trump no es un fenómeno aislado ni efímero. Representa una corriente política que ha aprendido que atacar las instituciones puede ser una estrategia eficaz si no encuentra una respuesta firme. La carta funciona como un ensayo general de lo que podría venir: más deslegitimación, más confrontación y una presión constante sobre los límites democráticos. Desde una perspectiva de izquierdas, ignorar esta posibilidad sería un error histórico. Este episodio también deja una lección clara: las democracias no se defienden solas. No basta con confiar en que las instituciones resistirán por inercia. Necesitan ser defendidas activamente por una ciudadanía informada, por fuerzas políticas comprometidas con la justicia social y por medios de comunicación responsables. La carta de Trump demuestra que cuando esa defensa falla o se debilita, el autoritarismo encuentra espacio para avanzar. La izquierda en este contexto tiene un papel central que no puede eludir. No solo como oposición al trumpismo, sino como alternativa real al malestar que lo alimenta. Mientras amplios sectores de la población sigan sintiéndose abandonados, precarizados y sin futuro, discursos como el de Trump seguirán teniendo eco. Combatir el autoritarismo exige, por tanto, ir más allá de la denuncia y abordar las raíces materiales de la frustración social. Desde una mirada de izquierdas, la respuesta debe combinar firmeza democrática y transformación social. Defender el Estado de Derecho frente a ataques directos, pero también democratizar la economía, reducir la desigualdad y garantizar derechos básicos. La carta de Trump es peligrosa porque se apoya en una democracia vaciada de contenido social. Llenarla de justicia es una forma de desactivar su atractivo. Este cierre también obliga a reflexionar sobre el papel de la memoria histórica. La izquierda conoce bien las consecuencias de subestimar discursos autoritarios cuando todavía parecen marginales o exagerados.
La historia del siglo XX está llena de ejemplos de líderes que fueron ridiculizados o banalizados antes de convertirse en amenazas reales. La carta de Trump no debe ser tratada como una extravagancia, sino como una señal de alarma que exige atención y respuesta. El ámbito internacional añade otra capa de gravedad. Estados Unidos sigue siendo un referente global, para bien y para mal. Cuando una figura como Trump normaliza la deslegitimación democrática, otros líderes se sienten legitimados para hacer lo mismo. La carta no solo habla a su electorado, habla al mundo. Desde una perspectiva de izquierdas, esto refuerza la necesidad de una respuesta coordinada entre fuerzas progresistas a nivel internacional. La batalla que se libra aquí no es solo electoral, es cultural y política. Se disputa la idea misma de verdad, de legitimidad y de convivencia. Trump intenta imponer una realidad paralela en la que solo su relato es válido. Frente a eso, la izquierda debe defender una política basada en hechos, derechos y solidaridad, sin caer en el elitismo ni en la desconexión con los problemas cotidianos de la gente. La carta más peligrosa escrita por un presidente de Estados Unidos deja, en definitiva, una enseñanza amarga pero necesaria. La democracia es frágil cuando se la vacía de contenido social y cuando se permite que el resentimiento sustituya al debate. Trump enloquece en su texto porque expresa sin filtros esa deriva, pero también porque sabe que existe un terreno fértil para su mensaje. Cerrar este guión no significa cerrar el problema. Significa reconocer que lo ocurrido es una advertencia clara sobre lo que puede suceder cuando se normaliza el ataque a las instituciones y se ignora el sufrimiento social que alimenta esos ataques. Desde una perspectiva de izquierdas, la tarea es doble y urgente: frenar la deriva autoritaria y construir una alternativa que devuelva sentido, dignidad y futuro a la democracia. Si algo deja claro este episodio es que el autoritarismo no llega de golpe, se escribe poco a poco, a veces en forma de carta. Y cada vez que una de esas cartas se banaliza, se da un paso más hacia un escenario del que luego es mucho más difícil regresar.